Lo habíamos anunciado de que va a estar cargado de visitas el programa, como viene siendo ya una característica de octubre, y así va a ser seguramente hasta el 27. Estamos recibiendo al senador José Núñez, que nos está visitando. Está Javier Guedes también. Lo voy a saludar a Javier, que es más de la casa, y después entramos a hablar con usted. ¿Cómo está, Javier? Buenos días. Bueno, buenos días, un gusto y muchas gracias por recibirnos. Sí, estamos con la visita del senador José Núñez hoy, y bueno, esperemos que hacer una buena actividad, también apoyando la lista 90-95 que lleva a Tabaré Amaral y Isabel Rodríguez como diputación. Además de recorrida de medios, ¿hay alguna otra actividad, alguna reunión, algún encuentro? Sí, vamos a estar así por Curtina en la tarde, y también en la tarde-noche en General Flores 304, donde hay un local así del Partido Socialista, hablando y dialogando con los compañeros también. Notable. Bueno, bienvenido, José Núñez. ¿Cómo le va? Un gusto, como siempre, recibirlo. Bueno, muy bien, y muchas gracias siempre por hacerse un tiempito para poder conversar conmigo cuando estamos por acá. Con mucho gusto. Bueno, seguramente los dos temas principales, una, la campaña mismo por el Partido Socialista, sí, y otra, también a favor del sí. Sí, efectivamente, estamos a pocos días de sí, la elección de la seguridad social. Sí, de la seguridad social. De la campaña, de la elección del 27 de octubre. Uh-huh. Sin duda, como toda elección nacional, es una decisión muy trascendente. Se elige el presidente de la República y en cierta medida, o no en cierta medida, y se determina el rumbo del desarrollo del país en sus aspectos económicos, sociales, políticos. Nosotros somos Frente Amplistas y creemos, y es lo que invitamos a la ciudadanía a reflexionar, que la política que ha sido impulsada por el actual gobierno es una política que no ha dado resultados para la gente, ¿no? Tenemos una cantidad importante de promesas incumplidas. Ustedes recuerdan que se había dicho que se iba a reducir el gasto público, que se iba a reducir el déficit fiscal, y tenemos que se ha incrementado el gasto público. El déficit fiscal famoso está igual o por encima de lo que estaba cuando asumió este gobierno, pero además se ha incrementado la deuda del Uruguay. El Uruguay tiene un crecimiento de la deuda que, medido en función del Producto Bruto Interno, o sea, de la riqueza que produce el país, pasó de ser el 44% de la riqueza producida en el país al 55% de la riqueza producida en el país. Se incrementó en más de un 20% la deuda pública, o la deuda que tiene el Estado uruguayo con acreedores internacionales y nacionales. O sea que el gobierno ha fracasado desde ese punto de vista. El crecimiento económico ha sido bastante escaso, bastante poco, una tasa de un poquito más del 1% anual va a ser el promedio, muy por debajo de otros países de la región. Y no increíblemente, lamentable y paradójicamente, ese magro crecimiento económico muy mal distribuido. Te digo que tenemos hoy un estudio de la Universidad de la República que está diciendo que, si bien en promedio en el año 2023 el ingreso de los hogares estuvo por encima del ingreso de los hogares en el 2019, ese ingreso solo creció para los hogares del 5% de mayores ingresos. El 95% restante está peor que en el 2019 de los hogares. Este gobierno tiene una realidad que no se daba en mucho tiempo, ¿verdad? Que crece la riqueza, pero crece la pobreza. Eso no le había pasado a otros gobiernos, ni de izquierda ni de derecha, pero con este gobierno no solo creció la riqueza y aumentó la desigualdad social, sino que además creció la pobreza, bueno, particularmente la pobreza infantil, los trabajadores y las trabajadoras con salarios sumergidas. Si a ese panorama social y económico se le suma lo que consideramos nosotros el fracaso en atender problemas como el tema de la seguridad y la violencia, donde vamos a tener el récord en 5 años, no ha habido otro periodo de 5 años, por lo menos en el pasado reciente, con el número de homicidios que se han dado en estos 5 años y muertes violentas, el deterioro de los servicios de la salud, la insuficiencia de las políticas de vivienda. Bueno, la idea es que tenemos que cambiar ese rumbo y bueno, y nosotros estamos, por lo tanto, acompañando a Yamadú, a Carolina, promoviendo acá el voto a la 90-95, que está encabezada por el compañero Tabaré Amaral y que lleva como segunda candidata a diputada a Isabel Rodríguez.
Y bueno, junto con eso, como usted bien decía, impulsando el voto por el sí en la reforma de la seguridad social. ¿Por qué es importante? Ya hemos escuchado y hemos hablado muchas veces con varios actores políticos, ¿verdad? Pero ¿por qué ustedes piensan que es importante y por qué aconsejan justamente poner la papeleta de color blanco? Bueno, mire, nosotros hemos tenido en las últimas décadas dos grandes reformas de la seguridad social. Una en el año 95, que se puso en marcha en el año 96, que es la que instala el régimen mixto de una parte solidaria a través del BPS y otra parte a través de la SAFAP, y ahora la del 2023, la ley 20.130, que extiende el régimen de la SAFAP a todos los trabajadores y a todo el sistema, o sea, también a las cajas paraestatales, y que además incrementa la edad para configurar causal jubilatoria de 60 a 65 años. O sea, cada reforma que se ha propiciado, integral del sistema, porque durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio hubo reformas, pero más parciales, ¿verdad? Pero cada reforma integral que se ha propiciado y que se ha dado en el marco de gobiernos del Partido Colorado primero y del Partido Nacional ahora, pero con gobiernos de coalición, han tenido como repercusión una reducción de la prestación jubilatoria, ¿verdad? La dinámica es cada vez hay que trabajar más y cobrar menos de jubilación. Y para nosotros eso es contradictorio con la realidad general de la economía nacional e internacional. O sea, porque ¿qué es lo que vemos? Que cada vez se genera más riqueza en el mundo y en nuestro país también, pese a sus dificultades. Vemos que cada vez se reemplaza el trabajo humano por máquinas. O sea, cada vez se necesitan menos horas de trabajo para producir una mercancía cualquiera sea. Entonces, ¿qué pasa? Es paradójico, ¿me entiende? O sea, cada vez hay más riqueza, pero uno cada vez tiene que trabajar más para ganarse el sustento. Cada vez se necesitan menos horas de trabajo para producir un bien, pero cada vez la gente tiene que trabajar más horas. Entonces, lo que pasa es que está muy mal distribuida la riqueza que se produce. Y entonces, la pregunta o el desafío que nos planteamos, que entiendo yo se ha planteado el movimiento sindical y que nosotros respaldamos, es decir, ¿aceptamos pasivamente esta dinámica donde la riqueza que se genera en más, la tecnología que se aplica al proceso productivo, solo va en beneficio de una minoría privilegiada y la gran mayoría está cada vez peor? ¿O buscamos construir un sistema donde se reparta con un poco más justicia? Bueno, el sí es eso, el sí es no resignarse a que el hilo se corte por el lado más fino, no resignarse a que el progreso humano en términos científicos, tecnológicos, sea solo en beneficio de una minoría privilegiada y que la gran mayoría tenga que sudar la gota gorda para ganarse el pan, digamos. Y con respecto a las consecuencias que podría tener, que se anuncia que pueden ser consecuencias muy complicadas en cuanto a lo económico, a la economía general del BPS y del país, por parte del oficialismo y también por parte de voces del Frente Amplio mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo explica no compartimos eso? Ese pronóstico. Porque es un poco dividido el Frente Amplio en dos opiniones diferentes. Tenemos dos opiniones diferentes en torno al voto por el sí. En algunos de los temas tuvimos y tenemos una posición común, porque el Frente se opuso unánimemente al incremento de la edad jubilatoria. El Frente durante sus gobiernos propició un importante incremento de las jubilaciones mínimas, o sea, en términos reales las multiplicó por 3. El Frente tiene en su programa eliminar el lucro de la seguridad social. O sea que tenemos acuerdos en términos conceptuales, tenemos diferencias sobre la oportunidad de impulsar el sí. Bueno, nosotros lo estamos acompañando. Ahora, la pregunta más de fondo que usted me hacía, las consecuencias. Obviamente hay que financiar un buen sistema de prestaciones sociales, entre ellas jubilaciones y pensiones, es un desafío y hay que abordarlo, pero las consecuencias inmediatas de la aprobación de la reforma van a suponer una mejora de la situación financiera del Banco de Previsión Social, porque hoy el Banco de Previsión Social le transfiere por año a la SAFAP cerca de $1.500 millones, de los cuales además el 19% son
no van para la jubilación o la pensión de los trabajadores, sino que se transforman en gastos de gestión de ese sistema de las AFAP, ¿verdad? Comisiones de las AFAP, ganancias de las AFAP, prima de seguros, o sea que por cada 100 pesos que al trabajador le descuentan para la AFAP, para su jubilación solo van en promedio 81, depende de cuál AFAP, hay variantes. Pero entonces, el Banco de Previsión pasaría a administrar esos 1.500, redondeando, 1.480 millones de dólares fueron en el 2023, y con esos recursos va a poder abordar el gasto que supone el incremento de las pensiones y las jubilaciones mínimas para que nadie cobre menos de un salario mínimo nacional, ¿verdad? Uh-huh. Eso está estimado, en una primera estimación, el BPS dijo que serían 460 millones de dólares, pero esos números actualizados en función de la evolución que han tenido las jubilaciones, seguramente al 2025 van a estar en 300 o 350 millones de dólares, o sea que al administrar el BPS a tener esos 1.400, 1.500 millones de dólares, va a poder absorber el costo que le supone el incremento de las jubilaciones y pensiones mínimas. Ese incremento, además, luego las personas que lo reciban y que empiecen a cobrar esos 22.300 pesos, lo van a volcar en la economía, o sea, lo van a utilizar para consumir, van a pagar impuestos, o sea que va a ayudar también al funcionamiento económico y a la recaudación fiscal. Además, al administrar esos 1.400 millones de dólares, el BPS no va a necesitar la asistencia extraordinaria que el Estado le tiene que dar, porque la Seguridad Social o el BPS se financia con aportes de empleadores, de trabajadores y del Estado en función de impuestos ya aprobados con el fin de asistir al BPS. Pero como eso no es suficiente, el Estado le transfiere recursos adicionales. En el 2023 fueron casi 500 millones de dólares. Bueno, como el BPS va a pasar a administrar esos 1.500 millones de dólares, va a poder pagar el incremento de las jubilaciones mínimas y no va a necesitar los 500 adicionales que le pasa al gobierno. Por lo tanto, el gobierno podrá disponer dentro del presupuesto nacional de 500 millones de dólares más que podrá destinar a otras políticas, por ejemplo la infancia, ¿verdad? Por ejemplo la pobreza. Todavía el Banco de Previsión Social va a tener un excedente, ¿no? Si hablamos de 1.400, tenemos 350 para las jubilaciones mínimas, 500 para tapar ese agujero, son 850, todavía nos quedan un par de cientos de millones de dólares que el Banco de Previsión Social verá qué uso le da, porque el Banco de Previsión Social no solamente paga jubilaciones y pensiones, sino que también tiene muchas prestaciones. Vienen muchas prestaciones. Entonces, en lo inmediato, el impacto va a ser positivo. Además, el Banco de Previsión Social va a constituir un fideicomiso con los ahorros que hoy manejan las AFAP, que están en 23.000 millones de dólares, y con esos ahorros irá pagando a lo largo de los próximos años justamente las prestaciones a las que se le ha dado lugar a las personas que hoy aportan a la AFAP, porque nadie va a perder ninguno de los derechos que hoy le garantiza el sistema de la AFAP, que es una mala jubilación, pero bueno, si en los escasos casos en que esa jubilación es superior a la que podría obtener por el BPS, ese derecho se va a respetar. Y tenemos un problema, o tenemos la necesidad de estudiar cómo dentro de 20 años vamos a poder financiar el sistema. Nosotros estamos proponiendo que ahí hay que construir un diálogo social para discutir cómo terminamos de construir el sistema de jubilaciones y pensiones sobre estas nuevas bases más justas y solidarias, y si se necesitan más recursos, ¿de dónde los sacamos? No deben estar todos, como ha pasado con la ley que aprobó el gobierno, sobre la espalda de los trabajadores y los trabajadores. Y manejamos algunos datos, ¿me entiende? Por ejemplo, el Estado exoneró en el 2023... Tenemos que ir redondeando. Sí, redondeo, sí. Más de 5.000 millones de dólares exoneró a empresas de impuesto al patrimonio, de IVA, de impuesto a la renta de la actividad empresarial. Bueno, hay que revisar si están bien esas exoneraciones. Por la ley que se aprobó, la vigente, durante los próximos 40 años, el Estado debe transferirle a la AFAP
o a las cajas paraestatales para que las cajas le pasen a las AFAP, más de 5.000 millones de dólares, 5.300 millones de dólares informó el BPS. Si aprobamos la papeleta, esa transferencia no la vamos a tener que hacer. Por lo tanto, esos recursos también van a contribuir. Entonces, bueno, habría otras cuestiones, pero nosotros entendemos que no va a ser esa situación de catástrofe que se plantea, sino que al contrario, va a ser en beneficio, sin duda, de los que tienen jubilaciones por debajo del salario mínimo nacional, que las van a ver incrementadas, y en general de la gran mayoría de los trabajadores, que va a salir de un régimen que le paga una prestación muy paupérrima, ¿no? Muchas gracias, senador José Núñez, por la visita. Gracias a Javier también y a todo el equipo. Y estamos a las órdenes. Muchas gracias a usted por recibirnos.